Ezequiel 29. Recuerdan que, como había mencionado en Apocalipsis 27, Yahweh hablaba a la gran ramera como hablándole a Tiro, la nación. En el 28 le empieza a hablar al rey de Tiro y le habla directamente a Satanás, y se podría decir a la bestia, al líder mundial. Al final del 28, que es donde le está hablando de la caída de Lucifer, de Heilel, en Apocalipsis 12, menciona una profecía contra Sidón, y Sidón representa la cosecha de Apocalipsis 14. Y de hecho eso, ¿verdad?, se confirmaba con lo que Yahweh menciona en esa profecía para Sidón. En el capítulo 29, en el que vamos a empezar ahorita, tiene que ver con Egipto. Y recordemos que Egipto quiere decir tierra de dos límites, o también se traduce como la tierra de aflicción en el sentido espiritual, ¿sí? Así. Por ende representa este mundo. Y en lo que respecta, cuando se compara, digamos, Egipto con Asiria, como a veces sucede, o aquí con Tiro, por ejemplo, puesto que le acaba de hablar a Satanás como si fuera la bestia, el líder mundial, y ahora le va a hablar a Egipto, se podría ver como hablándole a la religión mundial, a la idolatría que fomenta el espíritu de confusión, el espíritu de la gran ramera, al que también se le había hablado en el 27, ¿verdad? Entonces, además también, ¿verdad?, por si hay algo otro detalle, porque Egipto representa al mundo entero en el sentido de que el pueblo fue esclavizado en Egipto, así como en este mundo la humanidad fue esclavizada al pecado. Pero en el sentido de si separamos las naciones de hoy en día y las comparamos con las naciones del pasado que se mencionan en la escritura, en Apocalipsis 11 vemos que Yahweh nos dice que Israel, o Jerusalén en particular, es Egipto espiritual y Sodoma espiritual. Entonces, en lo que respecta al aspecto espiritual de la nación de Egipto y la idolatría que fomentaba en el mundo, ahorita se concentra en Jerusalén, puesto que la mayoría de las religiones, o al menos las principales, ven a Jerusalén como la tierra principal, ¿verdad?, la tierra apartada. Entonces, dice el capítulo 29, verso 1: en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Yahweh. Entonces, en el año 10º, en el mes 10º. Esto, eso está en el calendario ahí apuntado por si algo, ¿verdad? Es el mes que normalmente llaman Tebet, en el día 10, que viene siendo un día de ayuno. Y cada un viernes. Entonces, en el año 10º, que representa la completitud celestial, se conecta con los 10 dichos con los que Yahweh hizo la creación, y con los 10 mandamientos, por supuesto. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, que se conecta con las 12 constelaciones, los 12 meses del año, los 12 apóstoles, los 12 tribus. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes. Ahora dije el ayuno. El ayuno es el 10 del 10. Es que aquí dice que era el 12 del 10, solo que era el año 10º. Por eso vi los 2 días. También está marcado por si algo, pero simplemente para dejar claro que el ayuno es el 10 del 10, no el 12 del 10. Decía: en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: hijo de hombre. Como siempre menciono, el término hijo de hombre se refiere en sí, obviamente en general, a todo ser humano, pero se utiliza en la escritura para referirse a Mashiach. El mismo Mashiach, Yahushua el primero, lo utiliza en tercera persona para referirse a la segunda venida, el último. Entonces eso muestra que Ezequiel representa al último, puesto que Yahweh llama a Ezequiel una y otra vez hijo de hombre, cosa que no hace con otros profetas, al menos no con esa frecuencia. Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra el faraón, rey de Egipto,
Eso claramente se asimila cuando Yahweh le dijo a Moshe que fuera donde el faraón y le dijera, deje ir a mi pueblo y todo eso. Entonces nos recuerda al éxodo. Como sabemos, en el fin de los tiempos se va a dar el segundo éxodo, y el Hijo del Hombre es también llamado el testigo como Moshe, o el profeta como Moshe, profetizado en Deuteronomio. Entonces, Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Yahweh el soberano: yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esto es poderosísimo, porque una vez más vemos cómo Yahweh le está hablando a una nación, pero a través de esa profecía se está refiriendo a un ángel caído, en este caso a Samael. Recuerden que Samael era el ángel de Egipto. Según el judaísmo, Yahweh, verá, por la tradición, por si algo, Yahweh mandó a Samael a hacerle el daño que le hizo a Job, para que estuviera ocupado mientras destruía a los demás ángeles y las plagas de Egipto y sacaba al pueblo. En sí, Samael es el ángel del cual salió la muerte. De hecho, curiosamente, antier, ¿verdad? Leímos de las bendiciones de Génesis 49 y mencioné cómo Rubén representa a Samael, en el aspecto negativo, por supuesto, puesto que Rubén es apartado y está en el reino, etcétera, etcétera. Simplemente lo que se muestra negativo de Rubén representa el primer ángel, que fue negativo. El primer ángel, que se llamaba Ariel y se convirtió en Samael, y eventualmente llegó a ser el ángel de Egipto, y es representado por Leviatán. En Job se menciona Behemoth y Leviatán, dos animales que se podría decir que son lo que hoy en día llamarían dinosaurios. Hay algunas cosas que se mencionan con respecto a Behemoth, como que no podría ser un dinosaurio, pero por el 95% o el 99% de las características que se dan sería un dinosaurio. Lo otro podría ser cuestión de traducción o simplemente falta de conocimiento acerca de los dinosaurios como eran, ¿verdad? Y digo dinosaurio, que es una palabra relativamente moderna, puesto que antes eran llamados dragones, pero con lo de inventar el Big Bang y la evolución y toda esa cuestión, decidieron hacer un nombre nuevo, dinosaurio, y llamar a los dragones fantasía, para poder decir que los dinosaurios vivieron millones de millones de millones de millones atrás y los hombres solo millones de millones atrás. ¿Verdad? En la evolución, diciendo que hay millones de diferencia entre cuando vivieron los dinosaurios y vivieron los hombres, cosa que no es cierta, puesto que hay fósiles que han encontrado donde hay huellas de dinosaurio y huellas de ser humano. Toda esa evidencia la desaparecen, la esconden. Una de esas fotos, por cierto, está en la página nuestra, ¿verdad? En losdelcamino.net/galerías. Si van a la galería que se llama Universo, si no me equivoco es en esa, Universo, ahí hay, bueno, bastantes imágenes que tienen que ver con la Tierra, pero ahí pueden buscar una que aparece un dinosaurio y la foto y la explicación. Entonces, explicaba todo eso porque Behemoth y Leviatán eran dos animales gigantescos, sorprendentes. Behemoth de la tierra y Leviatán del agua. Recordemos que Samael fue un ángel que salió del agua. Después de ese ángel Samael salió Heilel, a quien se le dio una luz y fue conectado con el fuego, porque después caería, y también porque la luz está conectada, ¿verdad? Antes de que existiera la electricidad venía del fuego. Entonces la conexión de Samael es con el agua y de Lucifer con el fuego. Por otro lado se podría decir con la tierra, puesto que, como sabemos, Lucifer
es el poderoso del mundo y tiene los ojos puestos en las cosas del mundo. Entonces sería como acabo de decir, Behemoth, el de la tierra, que representa a Lucifer, el ángel más elevado, el más hermoso, pero que cayó por esa belleza. Behemoth era un animal hermoso. Por otro lado está Leviatán, que era el más fuerte, el más poderoso y de los mares, el dragón marino, que representa a Samael. Entonces, vuelvo a la profecía. Dice: así ha dicho Yahweh el soberano, yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Entonces el verdadero rey de Egipto no es el faraón, la persona que veían ahí en el trono, sino ese ángel que yacía como Leviatán entre los ríos. Así ha dicho el soberano Yahweh, que yo estoy contra ti, faraón, rey de Mizrayim, el dragón, Hatanim, que también es particular que el nombre dragón Tanim en hebreo tenga final im, que es el plural. Eso también se conecta con que en el quinto día Yahweh hizo los Tanim, o los dragones, el dragón masculino y femenino, bueno, macho y hembra, que representan a Samael y Lili, dos dragones, uno macho y otro hembra, que están en las profundidades, que representa en la oscuridad, son entidades del mal. Entonces después dice: el dragón grande que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, el cual dijo: mío es el Nilo, yo lo hice. Eso es clave, porque como les decía, lo habíamos visto el Shabbat, el ángel Samael, que antes se llamaba Ariel, cuando fue creado del agua, como él era el único hecho hasta el momento de algo similar a la materia, o sea, algo físico, algo visible, él se vio solo en un lugar vasto, infinito, por decirlo así. Bueno, finito, pero para él al momento se veía, ¿verdad? Sería como uno estando en el medio de la tierra y no hubiese nada, uno pensaría que es infinito hasta que pegue con el muro de hielo. Entonces él estaba en el centro y empezó a crear a través del poder que había puesto ya el Todopoderoso en él. Y él, por nunca ver al Todopoderoso como se podía ver a él, llegó a decir: yo soy y no hay otro. Y como les había mencionado, el decir eso mostró que él sabía que había otro, porque si hay otro no hay necesidad de decir nada. Perdón, si no hay otro no hay necesidad de decir nada, ustedes y punto. Entre otro montón de cosas, de formas en las que se puede ver eso, con las cosas que dijo, viendo que era solo orgullo, era el deseo de ser lo único, era el deseo de ser el único poder, ¿verdad? Como un ser humano, que recuerden que mencionaba, los pecados de Samael están conectados con las debilidades de los hombres, los pecados de Lucifer con las debilidades de las mujeres. Entonces normalmente es común que los hombres, por tener fuerza física, por convertirse en líderes y que lo sigan un montón, por llegar a obtener a través de mucho trabajo o poco trabajo y solo robar mucho dinero, llegan a creer que ellos hacen todo, que ellos fueron los que hicieron todo, y se llegan a creer Elohim y decir: no, yo fui el que hice esto, yo construí eso, yo trabajé por eso, yo bla bla bla, bla, yo me maté, bla bla. Y llegan hasta el punto de querer negar que la fuerza, la inteligencia, la sabiduría que tienen y tuvieron para hacer todo eso vino de lo alto. Quieren hasta llegar a decir que vino de ellos, que ellos son la fuente de toda esa inteligencia y sabiduría y fuerza. Entonces ahí es donde caen en negar al poderoso que los hizo, como muchos reyes, como el faraón y demás. Y todo ese sentimiento, todo ese pensamiento vino de Samael. Él es la raíz. Y está representado aquí cuando dice: en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo. Se menciona los ríos por el hecho de que están en medio de las aguas. Y el Nilo, que es el río principal de Egipto, que lo ven como un poderoso, ¿verdad? Lo ven como un dios, o lo veían. Y es particular eso porque él mismo está diciendo: yo lo hice. Como por ejemplo Samael a Heilel y a otro montón de ángeles que llaman dioses en la tierra. El cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice.
igual que el mismo faraón decía haber hecho el Nilo. ¿Verdad? ¿Tú se imaginas ser una persona y decir, yo hice el Nilo? ¿Cuándo? Yo lo hice antes de nacer. O no sé qué pensarán, ¿verdad? Pero imagínense el ego de esas personas como para llegar a atreverse a decir eso. Ahora, en el punto de vista de lo que les decía con el malaj, con el ángel, a ese Yahweh sí le dio el poder de hacer cosas como hacer un río, por ejemplo. Pero fue Yahweh el que se lo dio, que repito, es como un hombre que sea ingeniero y diga, no, todo eso y hasta el material yo lo hice. ¿Verdad? Que sería como si usted sacó todo el material. El conocimiento lo sacó, digamos, que de la universidad, o de los libros que le dieron a la universidad. El material lo sacó del lagar o de algún lugar. Lo único que usted hizo fue poner el esfuerzo, el tiempo, que también Yahweh se lo dio. Entonces, hubo una historia de un rey que estaba hablando con un montón de sus súbditos y les decía, es que yo soy, de hecho, quiero decir que fue un faraón, pero no recuerdo exactamente el nombre. Entonces el rey estaba diciendo a los súbditos, es que yo soy el que hice esto, yo hice lo otro, yo hice ese río, yo soy el que hice todo, yo soy el poderoso. Y los súbditos, ¿verdad? Como son súbditos, claro, claro, usted es el Dios, usted es esto, usted lo otro. Y llegó la esposa, y como la esposa, le dijo, ¿qué? ¿Usted está diciendo que qué? Y así, sí, que yo soy, decía él era Dios, el poderoso. Entonces la esposa le dijo, ah, sí, ah, bueno. Entonces si usted es, ¿por qué no le devuelve el alma y el aliento al Todopoderoso? Entonces él se quedó así. Le digo, cuando usted le devuelva el alma al Todopoderoso y pueda seguir viviendo, entonces le voy a creer que usted es un poderoso. Y él, ok, ¿verdad? Porque debería ser lógica, debería ser claro, pero el corazón es tan engañoso que llega a ese punto. Continúa, dice, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Qué curioso. Él dice aquí un comentario, yo lo hice, según versiones antiguas, en el hebreo, yo me hice. Y viéndolo aquí en hebreo dice que está o que reposa o se asienta en medio de sus ríos. Que dice asimismo, es mi río y yo me hice. Entonces normalmente lo traducen así porque como la lógica de que nadie se hizo a sí mismo, entonces lo traducen como yo lo hice, que era normalmente algo que decía el faraón, repito. Pero también se podría traducir como lo acabo de mencionar o como dice acá en este comentario. Y digo que eso es interesante porque como les dije, él fue el primer ángel en ser creado. Y fue el primer ángel creado, o sea, lo primero que tenía materia o algo similar a la materia, algo físico, algo visible. Entonces, cuando él fue creado y solo se vio a sí mismo, dijo, de ahí, yo me hice. ¿Sí me explico? No tuvo la capacidad o la humildad para decir, ¿quién me hizo? ¿De dónde salí? ¿Cuál es mi origen? Si lo hubiera hecho, Yahweh se lo revela. De hecho, Yahweh se le reveló, pero él no lo vio, él no lo reconoció. Yahweh le dijo, pasa por acá, lo cual es particular porque eso es como Yahushua diciendo, yo soy el camino para llegar al Padre. Y lo que él pensó es que eso que le dijo de pasa por acá era su nombre, que es lo que aparece en los textos gnósticos como Yaldabaoth. Él pensó que ese era su nombre, Yaldabaoth. Ahora, el nombre Yaldabaoth se puede ver como Yalad Bohu, solo que con una tab como, bueno, parte de las cosas que se hacen en el hebreo. Entonces Yaldabaoth se puede ver como hijo del caos, porque fue en el caos, en el espacio que Yahweh formó para poder hacer la materia y todo lo demás, que salió ese malaj. Entonces, cuando él se ve así, en vez de tener entendimiento, conciencia, humildad, etcétera, para buscar la raíz o estar atento al llamado que se le hizo, dijo yo soy, yo me hice.
Y eso también, repito, es algo que se ve hoy en día con eso de la evolución, la ciencia y otro montón de cosas. La gente dice que todo o pasó solo o llegan hasta el engaño de decir, no, yo me hice de alguna manera, ¿verdad? Que se inventen ellos. Continúo con el verso 4, dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas, ¿verdad? Como diciendo que lo va a pescar. Entonces vean cómo Yahweh está diciendo, usted es un dragón, es un monstruo marino que nadie puede controlar, que dice haberse creado a sí mismo, pero véame, lo voy a pescar. Que es como Yahweh trayéndolo a lo más bajo diciendo, pero eso es como un pececito que simplemente le pongo la carnada y me lo puedo comer. ¿Sí me explico? Y de hecho en el judaísmo se habla de que Yahweh nos va a dar al Leviatán de comer al final. Que eso se puede entender como que nos va a dar todo el conocimiento de absolutamente todo lo que existe. Porque todo lo que existe en lo que respecta a este espacio, a esta realidad material, vino a través de los Elohim, ¿verdad? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, entonces Yahweh utilizó Elohim para hacer los cielos y la tierra, y eso significa varias cosas, por si algo pueden ver esos estudios de Génesis, pero ahorita me estoy basando en uno de los niveles más bajos de lo que eso significa. Entonces, por ejemplo, en el libro gnóstico se habla de que hubo 365 seres que trabajaron en el cuerpo humano, y que Ariel fue el que trabajó en el cerebro humano, otro en el meñique, otro en el índice, otro, etcétera, etcétera, en el hombro, otro en la rodilla, otro, hasta que tenía todo el cuerpo, la forma en que iba a ser. Entonces, entendiendo eso de una manera como hoy en día se ha llegado más o menos a entender la genética y todo eso, se puede ver como que cada uno escribió el código genético de una parte de todo el genoma humano en sí, de lo que sería el ser humano. Y a lo que me refiero entonces con eso, lo menciono porque si se nos va a dar todo el conocimiento, querría decir que llegaríamos a entender todo con respecto a la materia, el cuerpo en el que estamos, quiénes somos, y bueno, y podríamos hacer cosas que ahorita no nos podemos imaginar, y algunas que son las que el enemigo quiere usar para manipular a la humanidad y engañar a la sociedad. Entonces dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas, pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Que eso sería como decir, haré que tus ángeles, los ángeles caídos que están en su reino, se vayan con usted, vayan incluidos. Pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos. Y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. En lo que respecta a Egipto es como decirle, vas a caer en hambre. Ya no van a volver a tener comida a través del Nilo, que era lo que supuestamente les daba de comer. Pero en el sentido espiritual, como les decía, todos los ángeles caídos con Samael se irán con él a quemar en el fuego. Saldrán pegados a tus escamas. Te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, y no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Entonces, ahí, ¿verdad? En lo que respecta a Egipto, como los que creen la falsedad, la idolatría, los que se rebelan contra Yahweh, los que esclavizan al pueblo, Yahweh se va a encargar de que queden como comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Las personas que son así, algunos cuando mueran en guerra se los van a comer los animales, pero en otro aspecto sus almas se las van a llevar los ángeles caídos, que son como bestias y como aves. Por un momento Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 dice el verso 17, cuando se da lo de la guerra de Armagedón, dice 19:17 de Apocalipsis: vi un malaj que estaba de pie en el sol, o vi un mensajero, un ángel, que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Entonces un ángel hablando con las aves,
porque el ángel es representado por las aves. También se puede ver como el ángel ordenándole a los animales. Que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Yahweh, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Recuerdan que la escritura dice que la bestia hace que todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, se pongan la marca de la bestia. Pues todos ellos, bueno, la mayoría de ellos van a estar aquí peleando en la guerra de Armagedón contra nosotros. Y van a caer. Por eso el ángel le dice a las aves del cielo, prepárense para comer el manjar que les va a dar Yahweh. Se van a comer reyes, se van a comer príncipes. Para un animal, comerse un hombre, solo eso es algo gigante, porque el animal porque está comiéndose algo que es superior a él en lo que respecta a la creación, el orden de la creación. Y más si son príncipes, reyes. Y repito, todavía más allá se refiere a ángeles caídos que van a poder hacer una fiesta con las almas de esos que se rebelaron contra Yahweh. Entonces vean como dice ahí, venid y congregaos a la gran cena del poderoso o de Yahweh, para que comáis carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que es la autoridad de Mashiach. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí Yahweh le está diciendo a Leviatán y a todos los ángeles que van con él, Leviatán y todos los peces de ese mismo río, como para representar a Samael y todos sus ángeles, y también al líder religioso y todos sus seguidores. Y digo eso por lo de la idolatría que representa Egipto. Te dejaré en el desierto, o sea, van a quedar sin agua, porque a pesar de que han usado la escritura para engañar al mundo, no han usado el agua de vida que hay en ella, por eso la van a perder. Te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. ¿Verdad? Recordemos que Yahushua le dijo a los discípulos, los haré pescadores de hombres. Como les decía, Egipto representa la religión mundial de idolatría, y está diciendo, y a ti, a todos los peces de tus ríos. O sea, todos los peces que ha pescado esa doctrina falsa se van a pegar a aquel que se las enseñó. Doctrinas de demonios, los demonios que vienen de Samael, curiosamente. Además de eso, es curioso que el Papa se viste como el sacerdote de Dagón. ¿Recuerdan? Lo hemos visto varias veces. La ropa del Papa, una de ellas, porque tiene varios looks. La ropa del Papa, cuando sale con el sombrero, la mitra esa que tiene una parte aquí, otra parte aquí, que si se ve de lado, si se ve de perfil, y es más así, se puede ver que es un pez, es la cabeza de un pez, porque era el sombrero que utilizaba el sacerdote de Dagón, además de todo lo demás que trae debajo. Entonces representa que adora al dios pez, Dagón, el de los filisteos. Y aquí estamos viendo que dice, te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Como los que adoran al pez, se hacen peces. Si nosotros adoramos a Yahweh, a través de Yahushua, nos convertimos en el ser humano que debemos ser, el hombre o la mujer que Yahweh quiso que fuésemos, en vez de seguir la falsedad, digamos, meterse en una doctrina hindú donde se adora la vaca, ser una vaca. Adorar un mono, se hace mono. ¿Verdad? La persona que adore un animal se va a hacer como ese animal. La persona que adora, ¿verdad?, la vanidad se va a convertir en una ilusión. La persona que adora el dinero va a quemar como el papel, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. En lo negativo, adoran a Dagón, el dios pez, por ende ellos son peces.
el sacerdote de ellos se viste como un pez, por eso quedarán en el desierto sin agua de vida, y sabemos lo que le pasa a los peces cuando están fuera del agua. Por otro lado, en el sentido positivo de lo que son los peces, me refiero a que Yahushua llamó a los hombres peces, puesto que seríamos pescadores de hombres. Sin embargo, ellos con la doctrina falsa han pescado hombres para la mentira, y por eso se irán con ellos, los que se mantengan ahí, obviamente. Te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, y no serás recogido ni serás juntado. Curiosamente van a matar a los 2 testigos y no los van a enterrar ni a juntar, los van a dejar ahí tirados como si fueran nada. Entonces es como también Yahweh trayendo la venganza sobre ellos, ¿verdad? O lo que representa con lo que está diciendo acá. Sobre la faz del campo caerás y no serás recogido ni serás juntado. También verá como dando a entender, no te levantarás. A diferencia de Mashiach y de los 2 testigos y del resto de aquellos que creyeron en Mashiach, obviamente. No serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Que eso sería, ¿verdad? El animal que era el más poderoso, que se lo coma cualquier ave, cualquier bestia de la tierra, sería lo más humillante, como va a suceder con Satanás cuando caiga a la tierra. Dice el verso 6: sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Yahweh. Vean cómo lo dice. ¿Por qué lo dice? O sea, una de las razones, además de darse a conocer Yahweh, cosa que ya había hecho hace mucho en el Éxodo, aquí lo está diciendo como dando a entender que yo soy Yahweh, no usted, puesto que él decía yo me hice a mí mismo. Sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Yahweh. Entonces podría decir, sabrán todos los moradores del mundo de aflicción, sabrán todos los moradores del mundo temporal que yo soy Yahweh. Lo cual también es hermoso, porque eso quiere decir que a pesar de que van a caer en confusión, van a caer en vergüenza, al menos van a darse cuenta de quién es Yahweh. Van a llegar a darse cuenta que estaban equivocados, que eso es parte también del juicio. Entonces, y lo digo también, ¿verdad? Porque muchos de estos impíos, por alguna razón, parte del engaño tan grande del corazón y demás, creen que de verdad Satanás tiene chance de ganar, o de que Yahweh se va a llevar a unos para el cielo y que ellos se van a dejar la tierra, o de que el infierno es una fiesta eterna y que el cielo es un aburrimiento eterno. Entonces hay mucha gente que tiene creencias similares a las que acabo de mencionar, y por eso están sirviendo a Satanás pensando que de verdad van a sacar algo bueno después. Sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Yahweh, por cuanto fuiste un báculo de caña para la casa de Israel. Por cuanto fuiste un báculo de caña para la casa de Israel. Por el hecho, por ejemplo, de que golpeó Yahweh a Israel utilizándolo a él, y él llegó a pensar que él era el de la fuerza y el de la autoridad para dañar a Israel cuando le diera la gana. Y Yahweh le tuvo que decir, no, pero eras una caña, simplemente fuiste el palo que agarré para castigar a mi hijo. ¿Sí me explico? O para, bueno, enseñarle obediencia y otras cosas. Entonces Yahweh agarró un palo que él mismo hizo, que es Satanás, y lo usaba para castigar al que pecaba. Y el palo llegó a creerse que él era el poderoso, el que tenía autoridad y el que era dueño de todas esas naciones y todo lo demás, y el que podía castigar. Y por eso Yahweh le dice, y sabrás que yo soy Yahweh cuando ya no tengas poder alguno, entre otras cosas. Por cuanto fuiste un báculo de caña para la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste. En este caso se refiere a cuando le pidieron ayuda a Egipto. Cuando llegó Babilonia para atacarlos. Y en otras ocasiones que vemos en realidad a través de la escritura, el pueblo de Israel fue a pedirle ayuda a Egipto en vez de pedirle ayuda a Yahweh.
y más bien les salió, como dicen, el tiro por la culata. Ellos dijeron, el gobierno nos va a ayudar, ay, vea qué bueno, nos va a ayudar este gobierno. ¿Qué necesita, gobierno? Tome lo que necesite, recursos, esto y lo otro. Cuando se dieron cuenta, no recibieron ni la protección y más bien perdieron más de los recursos que ofrecieron y todo lo demás que puede suceder con esos negocios raros de naciones. Entonces, le pedían ayuda, danos un ejército, danos caballos, y más bien terminaban cayendo ante el ejército del enemigo y Egipto se aprovechaba de ellos, entonces perdían doble. Entonces Yahweh dice, por cuanto fuiste un báculo de caña para la casa de Israel, cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste por entero el hombro, que repito, como a través de la esclavitud, ¿verdad? Poner a cargar a alguien algo hasta que ya se le quiebra o se le rompe. También recuerden que el hombro representa principado, representa autoridad. Entonces viene siendo como a través de la humillación, de la esclavitud, a través de la traición, lo que hicieron fue quitar su principado o también comparable un poco con, recuerdan, Yosef, que por apariencia y por genética era un príncipe, pero estuvo esclavo por mucho tiempo, como si le hubieran quebrado el hombro o quitado el principado. Curiosamente, Yosef fue enterrado en Shechem, que quiere decir hombro. Entonces dice, cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste por entero el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste por entero las caderas. Dice, aquí un comentario, una traducción similar. Y les rompiste por entero las caderas, otra posible traducción, y los hiciste tambalearse. ¿Verdad? Como por ejemplo, hasta caer o tambalearse en el sentido de fallar con respecto a Yahweh y su fe en Yahweh. Un momento, Segunda de Reyes 18:21. Veo que confías en este bastón de caña astillada en Egipto, que si uno se apoya en él se le clava y le traspasa la mano. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Esto fue lo que le dijo el Senajerib, el rey de Asiria, ¿verdad? El asirio, a Ezequías, cuando lo amenazó de que lo iba a destruir a toda su nación, y Yahweh le salvó. Curioso, Ezequías, similar a, bueno, sí, la raíz con, ¿verdad?, el profeta Ezequiel. Y como decía, aquí menciona básicamente lo mismo que le está diciendo Yahweh a Egipto a través de Ezequiel. Confirma cómo Egipto es una caña astillada. Veo que confías en este bastón de caña astillada en Egipto, que si uno se apoya en él se le clava y le traspasa la mano. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y también, que en un momento, Isaías 36:6. He aquí que confías en ese bastón de caña astillada en Egipto, en el cual si alguien se apoya se le clavará en la mano y se la atravesará. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Viene siendo la misma historia en dos partes diferentes. Entonces, vuelvo a Ezequiel. Dice el 7 era. Cuando se tomaron con la mano te quebraste y les rompiste por entero el hombro. Y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste por entero las caderas. Entonces, ¿verdad? El hombro, como decía, tiene relación con el principado, quitarles autoridad, quitarles poder. Las caderas con la capacidad de caminar en la voluntad de Yahweh, ir por donde deben ir, el no caer, el andarse tambaleando, etc. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el soberano: yo traigo contra ti espada, y exterminaré de ti a hombres y a bestias, y la tierra de Egipto quedará asolada y desierta, y sabrán que yo soy Yahweh. Por cuanto él dijo, el Nilo es mío, yo lo hice. O por cuanto él dijo, el Nilo es mío, yo me hice a mí mismo. Ahí, ¿verdad? Cuando tomamos solo eso en sí, obviamente tendría más sentido, puesto que está mencionando el Nilo, que sea, yo lo hice. El Nilo es mío, yo lo hice. ¿Ok?
porque no dice, literalmente no dice Nilo, en este caso no menciona el Nilo, nada más dice el río es mío, el río es mío. Entonces, como lo que hacen los traductores, como le están hablando a Egipto, es lógico que se refiere al río Nilo, al río que adoran en Egipto. Sin embargo, si Yahweh no escribe el nombre Nilo es porque, por ejemplo, el significado traería algo diferente, o en este caso no tanto por el significado que tiene, pero si Yahweh no menciona el nombre, por algo es. Entonces se refiere al río en general, como por ejemplo Yahushua es el río de agua viva. Es como el enemigo diciendo, mía es la prédica, mía es la doctrina, mía es la revelación. Y Yahweh diciéndole, te equivocas, y yo mostraré que yo soy Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces al decir, mío es el río, yo lo hice, es como decir, yo soy el poderoso de la revelación y yo hice al Mesías. Cuando solo lo vemos como río, sin incluir el nombre Nilo. ¿Sí me explico? Entonces ahí no se menciona Nilo, no aparece, nada más aparece río. Como le habla a Egipto, se deduce que se refiere al Nilo, cuando hablamos ya de lo histórico o geográfico. Pero como Yahweh no lo menciona, entonces se refiere a río en general, como Yahushua, que es el río de agua viva. Entonces decía, por tanto así ha dicho Yahweh el soberano, yo traigo contra ti espada y exterminaré de ti a hombres y a bestias, y la tierra de Egipto quedará asolada y desierta, y sabrán que yo soy Yahweh, por cuanto él dijo, el río es mío, yo lo hice. Por tanto, y bueno, también ya que expliqué todo eso, ¿verdad? Volvemos a la doctrina falsa de este mundo que dice creer en la escritura y dice creer en el Mesías, pero hicieron ellos mismos una imagen y un nombre que no es. O sea, ellos podrían decir, yo lo hice, porque sí, ellos hicieron la imagen, ellos hicieron hasta la doctrina falsa, una mezcla de montones de cosas. Pero obviamente no hizo al Mesías, no hizo la verdad. Dice, por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos. Vea cómo dice ríos en plural, como sus doctrinas, sus enseñanzas, sus iglesias. Porque también verás como un río que se divide en varios brazos o otros ríos, que sería como, por ejemplo, el catolicismo, que se dividió después en protestantes, evangélicos, adventistas, metodistas y demás. Convertiré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebené, hasta el límite de Cush. Convertiré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, porque de la falsa doctrina, de la idolatría, donde crearon la imagen y el nombre falso del que llaman Cristo, va a salir la abominación desoladora. Y una vez que salga la abominación desoladora, va a empezar por desolar a la iglesia de la cual salió, como vemos en Apocalipsis, que los 10 cuernos de la bestia odian a la gran ramera y van a comerse sus carnes, la van a destruir. Migdol es torre alta, Cush es negro, Sevene, vamos a ver, aquí bueno, en inglés por si algo traducen desde la torre de Sayen, que es lo que pone ahí como Sevene. Qué curioso, porque por los puntos de vocal, lo que veo en la concordancia, y se dice que viene de Egipto, la palabra sería Zebeinei, pero si quitamos los puntos de vocal o le ponemos otros puntos de vocal, la misma palabra se podría leer soná, que es como lo pusieron en la aramea. Curiosamente, soná, así como suena, soná es prostituta en hebreo. Entonces sería como confirmando que le está hablando a la gran ramera. Ahora, como dije, este es de origen egipcio, y si lo vemos como Sebené, sería su velo, ¿verdad? El velo que la cubre, como lo que les engaña, lo que no permite que puedan ver la verdad, la verdadera doctrina. Entonces, con los nombres que aparecen ahí, sería, vamos a ver,
convertiré la tierra de aflicción de dos límites, la tierra temporal, en una desolación, en la soledad del desierto, desde la torre hasta el velo, o desde la torre del velo, que sería como desde el lugar alto en el que están, como un altar, el cual está velado, que está con la doctrina falsa, hasta el límite de Cush, que sería hasta que lleguen a la oscuridad, ¿verdad? Que se ve Cush, se ve negra. Entonces, sería como decir, llenaré la tierra o convertiré la tierra en desolación. Cuando digo tierra me refiero a lo que significa el nombre Egipto. La tierra, este mundo temporal de aflicción, en desolación. Desde el lugar más alto, ¿verdad? Como la torre, Migdol, desde lo que más exaltan en este mundo, en esta sociedad, lo cual tiene un velo, por ende enseña mentira, y terminará en oscuridad. Cush. No pasará por ella pie humano, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada durante 40 años. 40 años, ¿verdad? Obviamente se conecta con cuarentena, purificación de la tierra, por eso Yahweh no va a permitir que nada pase por ahí para que se purifique esa tierra que estaría tan impura, por toda la idolatría y todo lo demás. Recordemos, ¿verdad?, que cuando se dio el éxodo, Israel salió de Egipto y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Ahora Yahweh está diciendo, Egipto te voy a convertir en un desierto por 40 años, conectándolo con el éxodo, solo que ahora va a pasar en el segundo éxodo, y no solo con Egipto geográfico, sino con las tierras que se hayan pues metido con el enemigo, ¿verdad?, con la bestia. Y recordemos que vienen 1000 años, 40 años, en esos 1000 años es apenas el inicio. O sea, podría darse literalmente que por 40 años, de los primeros 1000 años, Yahweh mantenga una gran parte de la tierra desolada. Podría darse, para que se purifique. Pero repito, el 40 representa cuarentena, purificación, representa ese tiempo en el Éxodo, representa los 2000 años, los 40 jubileos desde que Yahushua se fue hasta ahora. Curiosamente, sería también como decir, te dejaré 40 años vacía, desolada, porque por 40 jubileos trajiste la apostasía al mundo y, por decirlo así, desoló la doctrina de la verdad. Entonces no pasará por ella pie humano, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada durante 40 años. Convertiré la tierra de Egipto en la más desolada de todas las tierras, y sus ciudades, entre las ciudades destruidas, serán una desolación durante 40 años. Esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por los países. Esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por los países, como lo hizo con Israel. Entonces vean cómo Yahweh básicamente está volviendo midá keneged midá, medida por medida. Israel estuvo 40 años en el desierto, ahora Egipto se convierte en 40 años de desierto. Después dice, esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por los países. Y Israel fue esparcido por las naciones, y aquí estamos. Que también, por si algo, ¿verdad?, si volvemos a lo que mencionaba del milenio, en el milenio las naciones se van a multiplicar y después se van a levantar en contra nuestra nuevamente al final del milenio. Pero no vamos a tener que pelear ese día, y Yahweh va a hacer descender fuego del cielo y los va a destruir. Bendito Yahweh, que ya está hasta eso profetizado. Tenemos 1000 años ya preparados. Dice, esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por los países. Porque así ha dicho Yahweh el soberano, al cabo de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales hubieran sido esparcidos. Volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. Y allí serán un reino despreciable. A ver, Patros, a ver, aquí dice Patros, que quiere decir región del sur. En la región del sur.
Y vamos a ver. Sí, la palabra que ponen como despreciable aquí y en otras como modesto, en inglés aparece como base. O sea, como que el punto sería en lo que respecta a lo histórico que nunca volverían a ser lo que fueron en el pasado, nunca llegarían a ser un reino poderoso y menos un imperio mundial como en el tiempo de Joseph, sino que serían una nación como las demás. Por eso modesto, pero modesto uno lo toma también como una persona que es modesta, positivo. Modesto en este caso se refiere como humilde. Y sí, es bajo, humilde, humillada también, por eso aquí ponen despreciable. Ok, sí es el verbo shafal, sí que es de algo que está bajo y se parece mucho a nafal, ¿verdad? Shafal, nafal, y nafal es caer. Entonces, de fijo hay una relación ahí. Se podría decir que es de la raíz de dos letras fal, que qué particular porque en inglés se escribe fal, caer, ¿verdad? Fall. Pero bueno. Entonces, volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros o de la región del sur, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable, humilde, bajo, base. En comparación con los otros reinos, serás el más, será el más humilde. En comparación con los otros reinos, será el más humilde. ¿Verdad? Por eso, vean también que, ok, en el 28 le habló a Tiro como espíritu, como femenino, y después le habló al rey de Tiro como Satanás, Lucifer, como ángel. Ahora en el 29 le habló a Egipto, primero al Leviatán como Samael, el ángel caído, y ahora a la nación, que la va a volver la más humilde o humillada. Que eso también es como para decir, como Samael dijo ser el único, el que se creó a sí mismo, y Yahweh le va a mostrar que en realidad es una creación, una herramienta, una caña que él usó simplemente. Similar a como el ángel, que era perfecto desde que fue creado, Lucifer, en el capítulo 28, se encontró maldad en él eventualmente y por eso se convirtió en el espanto de las naciones, porque era el ángel más hermoso y cayó en vanidad. El otro era fuerte y cayó en soberbia, en otro tipo de... porque también hubo soberbia en ambos lados, obviamente, pero fue por razones diferentes. Y sí, obviamente hay mucha similitud, porque al ser Hillel, hijo de Samael, trajo cualidades, ¿verdad? Pero se aplican un poco diferente por su vanidad, porque también tuvo hasta más fuerza o más autoridad que el mismo Samael. Y eso fue lo que le causó envidia a Samael, por lo que salió la muerte de él. Digo todo eso porque entonces Ezequiel 28, Ezequiel 29 se conecta con el espíritu que está en Lucifer, y el espíritu que está en Samael y Samael. O sea, Lucifer y Samael como 28 y 29 de Ezequiel. Curiosamente Samael, que es la de quien sale la muerte, va a estar muy involucrado en todas las muertes que se van a dar durante las plagas, tanto los sellos, trompetas y plagas postreras. Entonces decía, y los llevaré a la tierra de Patros, la región del sur, a la tierra de su origen, allí serán un reino despreciable, en comparación con los otros reinos será el más humilde, nunca más se elevará sobre las naciones, porque yo los rebajaré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza. No será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza. Nunca más vamos a confiar en el gobierno, en el sistema. Nosotros vamos a ser el gobierno. Nunca más vamos a estar confiando en otras naciones para que nos ayuden o nos den nada. Más bien nos van a venir a dar a nosotros tributo por el lugar que Yahweh nos va a dar en la creación, y en sí nos van a servir. Así como Israel, un pueblo pequeño que fue detestado durante toda la historia humana, Yahweh lo va a elevar por encima de todas las naciones. Esa nación, Egipto, que se aprovechó tanto de Israel, va a ser puesta como la más baja de todas las naciones. Entonces dice,
Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Yahweh el soberano. ¿Verdad? Porque mientras Egipto estuviese como poder, siempre les recordaría a Israel el pecado de haber confiado en Egipto. Y sabrán que yo soy Yahweh el soberano. Bendito Yahweh, que ahorita nosotros ya sabemos que Él es, como para no meter nada en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, que el gobierno nos diga que nos va a salvar, ¿verdad? Y que sea una caña que después va a ser astillada. Bendito Yahweh que lo sabemos ya. Hay gente que lo va a saber por la brava, como dicen, a través de muchísimo sufrimiento, ya cuando es muy tarde para la carne. Pero bendito Yahweh que no lo sería para algunos, para su alma.